Recurrentemente en Una Mirada tratamos el tema internacional y hemos ido a Rusia para tratar el tema de la invasión de esa nación a Ucrania, hemos ido a los Estados Unidos, a Europa. Hoy nos iremos a un lugar más cercano y es Centroamérica. Centroamérica para tratar especialmente el tema de Nicaragua, un tema que nos ha llamado mucho la atención, que nos ha apenado mucho por la metamorfosis, la transformación de un régimen democrático a un régimen autoritario. Estamos hablando del presidente Daniel Ortega, un hombre llegado al poder por la vía democrática, quien hoy en día, el último acto represivo que protagonizó fue la expulsión de 222 nacionales nicaragüenses a los Estados Unidos. Y sobre todo lo que más sorprende a uno este acontecimiento es justamente el origen político de Daniel Ortega, la forma en la que él llega al poder, la causa con la que él se identifica, la parte, el lado donde él se encuentra, la parte izquierda del aspecto político, y verlo desencadenarse de esa manera, actuar de esa manera, justamente es lastimoso para los que siempre hemos dado seguimiento a acontecimientos como este, los que siempre hemos visto luchas como la de Fidel y Fulgen, la de Fidel en Cuba, Peña Gómez en el país, Daniel Ortega justamente en Nicaragua, y verlo actuar de esa manera, realmente para uno querer llorar. Andrés, qué bueno que tú mencionas el origen, porque de ahí debemos partir y recordar que Daniel Ortega llegó en la Revolución Sandinista de 1978-1979 al poder por la vía de la Revolución Armada. Correcto. Y no es hasta un proceso, una intervención personal directa de José Francisco Peña Gómez, cuando él retoma el poder, pero por la vía democrática. Peña Gómez se traslada a Washington, y el que quiera documentarse sobre eso, que consulte un libro que se llama Participación en la Democracia, donde Peña Gómez narra paso a paso todo lo que hizo. Por eso, para el que no lo sepa, en Nicaragua, la principal vía de Managua, la capital de ese país, lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez, porque Peña se encargó de convencer al status quo norteamericano, al poder político norteamericano, de que Daniel Ortega no constituía un poder, una amenaza, porque no era comunista. Correcto. Pues recuerden el contexto del que estamos hablando. Correcto. Entonces, los norteamericanos y justamente Peña Gómez haciendo gala de sus grandes relaciones internacionales, sí, haciendo acopio de ellas. Claro. Peña relata ahí en ese libro que le cité, cómo se le juntaban a veces hasta 2 y 3 reuniones con apenas 10 y 15 minutos de diferencia, y aquello era una cosa, terminaba de madrugada, extenuado totalmente, haciendo gestiones en procura de establecer en Nicaragua un sistema político de democracia. Señores, y ver toda esta transformación a donde ha llevado este hombre, al punto de condenar a 26 años de cárcel a un sacerdote. Correcto, a un obispo. A un obispo, al punto de quitar a todos los que fueron expulsados. Y a su propio hermano. Sí, coloca a su esposa vicepresidenta de la República. Vicepresidenta. Que justamente hay un acontecimiento muy gris, muy negro, muy oscuro, que se le atribuye justamente a su esposa, actual vicepresidenta, y es una protesta que hubo de personas de la tercera edad, justamente pidiendo reivindicaciones, lo que tenía que ver con la parte de seguro, y entonces en ese lugar la policía los atropella, los maltrata, y se le atribuye que justamente fue ella que dio la orden para acciones como esa. Y uno dice, pero ver a Daniel Ortega en situaciones como esa y apoyar cosas como esa, uno dice, caramba, qué transformación. Mira, es una cosa que a uno le da, yo debo confesar que yo sentí vergüenza, pena, fue un conjunto de emociones extrañas que yo presencié cuando el Consejo Latinoamericano de la Internacional Socialista se reunió aquí en Santo Domingo. Hace, yo diría, hará de eso 3 años. Y ver a la Internacional Socialista, no era el Consejo, era el Consejo Mundial de la Internacional Socialista. Estaba el presidente George Papandreou, que era presidente mundial, correcto. Presidente de Grecia. Estaba el secretario general Luis Ayala,
el presidente Miguel Vargas, que es el presidente del Comité de Latinoamérica, sí, latinoamericano. Y en esa sesión me tocó la mala suerte, digamos así, de casi desvanecerme viendo cómo se le increpaba al representante de Ortega ante la internacional. Cómo justificaba alrededor de 500 asesinatos. Y él decía que no eran 500. Oye, ¿cuál era la defensa? Que eran unos 300 y pico. Eso era una cosa que daba vergüenza. Para no cansarles el cuento, como dice un amigo mío y amigo tuyo también, Julio de Peña, terminó siendo el partido sandinista expulsado de la Internacional Socialista. Cosa que me apenó tanto, porque era un partido que Peña Gómez prohijó, se vanagloriaba de mencionarlo, de sus relaciones. Que impulsó la lucha conocida por mí de Peña para establecer la democracia en Nicaragua, luego para que sea un miembro prominente de la Internacional en el Comité Latinoamericano, y tener ese mismo comité que expulsarlo fue para mí una gran pena. Y sobre todo, una cosa como absurda, porque yo te pregunto, Enrique, ¿cómo se te quitaría a ti y a mí y a los que estamos aquí la nacionalidad dominicana? Exactamente. Sí. Me expulsan de aquí, sí. me voy a Europa. ¿Cómo yo dejo de ser dominicano? ¿Cómo dejarán de ser nicaragüenses, esos nicaragüenses que andan por ahí expulsados por él? Es un absurdo. Ese es un interesantísimo tema, porque esos son los perfiles de dictadura. Esos son los perfiles del autoritarismo, del totalitarismo. Correcto. Cuando tuve cosas como esa, cuando tuve la elección de la esposa del mismo presidente como vicepresidenta de la República. Cuando tuve que se expropian los bienes de las personas, de periodistas e intelectuales. Que todo el que era candidato con posibilidad de crecimiento está en la cárcel o expulsado o exiliado. ¿Cómo es posible? Despojo de nacionalidad, pero eso es violatorio de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Y que no hay forma de eso perderse, porque eso es inalienable frente a la persona, que en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, seguirá siendo del país donde usted nació o donde tiene su nacionalidad. Entonces, cuando tú miras el contexto internacional, cuál ha sido la reacción de los países de Latinoamérica, entonces da ganas de llorar. Correcto. Da ganas de llorar cuando tú ves a José Manuel López Obrador, presidente de México, referirse tenuemente a la temática. Cuando tú ves al presidente recién electo, presidente colombiano, Gustavo Petro, refiriéndose de manera escurridiza al tema. Maduro ni hablar, porque se supone que son izquierdistas y deben tener solidaridad. Correcto. El único presidente de izquierda que ha tenido la seriedad, la responsabilidad de referirse debidamente al tema, el presidente Gabriel Boric de Chile. La ha condenado abiertamente y ha requerido, ha exigido el restablecimiento de la democracia, ha condenado la expulsión de los 222 nicaragüenses a Washington, que por lo menos, y aquí debo llamar la atención a la diplomacia dominicana, Andrés, nosotros cada rato cometemos errores. Por ejemplo, el primer error, aquí cercano, el embajador James Wally Brewster, tiene el Estado haitiano que contratarlo como lobista de Haití ante Washington. Nosotros, que era un embajador en la República Dominicana, de Washington, de la República Dominicana, dejamos eso pasar. No nos sentamos a ver, porque estamos en el inmediatismo y en el salario y en que fulano tiene mejor cargo que yo y que yo tengo. En eso es que estamos. Pero también volvemos a pasar otro episodio por desapercibido, que es, por ejemplo, cuando se produjo la expulsión, la acogida de esos intelectuales, periodistas, profesionales nicaragüenses a Washington. El gobierno español inmediatamente les ofreció la nacionalidad. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hicimos nosotros eso? Porque además, no estamos pendientes de eso. Eso es migración, claro, de alto nivel que cualquiera le gustaría tenerla. Y hay que estar pendiente desde el punto de vista estratégico a cosas como esa. Es una migración de esa calidad. De largo alcance. Claro, de largo alcance. Eso es estratégico. Eso es estratégico. Una migración como esa es deseable para todo el mundo. Fíjese cómo inmediatamente España reaccionó y dijo: nosotros le ofrecemos la nacionalidad. Ellos, por razones geográficas, van a preferir la dominicana. Claro. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Claro, cercanía, y se la ofrecemos.
Entonces, para terminar con el entorno latinoamericano, nadie se refiere a eso. Ahí está muriendo gente, ahí están violándose los derechos humanos a muchísima gente, violándoles el derecho de propiedad, siendo encarcelado, cantidad de personas por el solo hecho de disentir, de tener ideas distintas al gobierno, y los presidentes latinoamericanos haciendo mutis, especialmente aquellos que tienen afinidad política. Exactamente, con un silencio espasmoso, un silencio espantoso y un silencio que podía ser de complicidad también. Sí. Porque el silencio es de complicidad también. De esa manera hemos terminado el análisis internacional de esta semana. Quédese ahí con una mirada.